El mundo no premia a los que sueñan, premia a los que ejecutan. Cada día nacen miles de ideas brillantes, pero la mayoría muere en silencio porque quienes las tuvieron no tuvieron el carácter suficiente para llevarlas a la realidad. El éxito no es un accidente, tampoco un privilegio de unos pocos elegidos. Es el resultado de un ADN que se construye a base de disciplina, estrategia y resistencia. El emprendedor imparable no nace, se forja. Se forja en la incertidumbre, en los días donde no hay claridad ni apoyo, en las noches en las que el cansancio grita más fuerte que la motivación. Se forja en el rechazo, en los errores que duelen y en las derrotas que destrozan el ego. Pero también se forja en las pequeñas victorias que fortalecen la convicción, en los momentos donde la intuición se adelanta al mercado y en la certeza de que rendirse nunca es opción. El ADN del emprendedor imparable no tiene nada que ver con el talento innato, la suerte o el capital inicial. Está hecho de rasgos invisibles, la capacidad de pensar como estratega, de adaptarse como camaleón, de resistir como guerrero y de crear como visionario. Es un código interno que dicta cómo reaccionar frente al caos, cómo convertir la presión en acción y cómo transformar cada caída en una plataforma para crecer más alto. Este libro no es una guía motivacional más, ni un manual de frases vacías para inflar el ego. Aquí encontrarás un mapa real, diseñado para entrenar tu mente y tu carácter en el campo de batalla del emprendimiento. Cada capítulo es un golpe directo contra la mediocridad, una pieza de estrategia para pensar distinto, actuar con precisión y convertirte en alguien imposible de detener. Si has tomado este libro en tus manos, ya diste el primer paso. Ahora tienes que decidir si vas a leerlo como un espectador o si lo vas a usar como un campo de entrenamiento. Porque el emprendedor imparable no espera, actúa. No se pregunta si puede, se exige cómo hacerlo. No teme al fracaso, lo devora. Y sobre todo, entiende que el éxito no es un destino, es un ADN que se cultiva día tras día, hasta que los demás no puedan ignorar lo que construiste. Este es el mapa. La decisión de usarlo o no, está en tus manos. Capítulo 1. El mito del talento. ¿Por qué la disciplina siempre gana? Vivimos en una cultura que idolatra el talento. Desde pequeños nos hacen creer que el éxito pertenece únicamente a los genios, a los dotados, a los que nacieron con un brillo especial. El mensaje es claro: si no eres naturalmente brillante, tus posibilidades de triunfar son mínimas. Pero esa narrativa es una trampa, un mito que paraliza a millones de personas y las condena a esperar un don que nunca llegará. La verdad es mucho más brutal y mucho más liberadora. El talento abre puertas, pero solo la disciplina constante construye imperios. El talento puede darte una ventaja inicial, un impulso en la carrera, un reconocimiento temprano. Pero el talento, sin disciplina, se oxida. Conozco personas con un potencial extraordinario que nunca pasaron de las promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque se apoyaron en su facilidad natural y nunca desarrollaron la resistencia necesaria para soportar la dureza del camino. En cambio, la disciplina es la fuerza invisible que separa al amateur del profesional, al soñador del constructor, al que habla del que hace. La disciplina no necesita inspiración, no depende de la motivación del día, no espera condiciones ideales. La disciplina es implacable, aparece incluso cuando nadie mira, trabaja cuando otros descansan, insiste cuando todo parece perdido. El espejismo del talento. El talento es atractivo porque es inmediato. Es algo que sorprende, que deslumbra en el corto plazo. Una persona con talento puede destacar en una reunión, en una competencia, en una idea inicial. Pero lo que deslumbra rápido, también se apaga rápido si no está respaldado por una estructura sólida. El talento puede abrir una puerta, pero no garantiza que puedas mantenerte dentro de la sala. El emprendedor imparable entiende que el talento es apenas el boleto de entrada, no la partida ganada. Los negocios, la estrategia y el crecimiento personal no son carreras de 100 metros, son maratones de resistencia. Y en una maratón, los velocistas sin disciplina abandonan antes de llegar a la mitad. La disciplina como músculo. La disciplina no es un don. Es un músculo que se entrena todos los días. Se fortalece cuando decides levantarte temprano aunque no quieras, cuando trabajas en tu proyecto aunque no tengas energía, cuando eliges invertir tu tiempo en lo que importa y no en lo que entretiene. Cada acción repetida, cada hábito sólido, cada decisión consciente moldea un carácter a prueba de excusas. Esa constancia construye imperios. No porque cada día sea épico, sino porque cada día suma. El éxito no se construye en un instante glorioso, sino en miles de momentos donde la disciplina vence al deseo de abandonar. La ecuación del triunfo. El talento puede multiplicar resultados, pero sin disciplina siempre multiplicará cero. En cambio, alguien con disciplina,
aunque tenga poco talento, siempre terminará superando al genio perezoso. Porque el mundo no premia al que puede, premia al que hace. La ecuación es simple. Talento más indisciplina igual a potencial desperdiciado. Disciplina más poco talento igual a resultados visibles. Disciplina más talento igual a imparable. La lección del emprendedor imparable. Si quieres jugar en la liga de los que construyen imperios, deja de obsesionarte con lo que tienes o no tienes como talento natural. Empieza a entrenar tu disciplina como el arma más poderosa de tu arsenal. Mientras los demás esperan la inspiración, tú estarás ejecutando. Mientras otros se cansan, tú seguirás avanzando. Y mientras los talentosos se confían, tú ya habrás construido lo que ellos apenas soñaban. El talento es un destello. La disciplina es un fuego que nunca se apaga. Y en la batalla del emprendimiento, siempre gana el que sigue de pie cuando todos los demás se rindieron. Capítulo 2. Mentalidad imparable. El verdadero ADN del emprendedor. El campo de batalla del emprendimiento no se libra únicamente en el mercado, en las finanzas o en los equipos. La primera y más importante guerra sucede en la mente. El fracaso o el éxito no empiezan afuera, empiezan adentro. Muchos creen que lo determinante es la estrategia, los contactos, el capital inicial o el momento perfecto. Y aunque todos esos factores importan, ninguno tiene valor si no existe una mentalidad capaz de sostenerlos. La clave no está en lo que haces, sino en cómo piensas antes de actuar. El emprendedor imparable no es quien nunca duda, sino quien entrena su mente para que, aun en medio de la duda, su pensamiento sea claro, afilado y estratégico. Porque el verdadero ADN del emprendedor no está en su idea, ni siquiera en su talento, sino en su mentalidad. La trampa de la mentalidad común. La mayoría de personas se mueven bajo una mentalidad reactiva. Esperan a que el mundo les muestre qué hacer, reaccionan a la economía, a la opinión de otros, a las circunstancias. Esa mentalidad crea esclavos del contexto. Un emprendedor con mentalidad reactiva es como un barco a la deriva, flota, pero nunca llega a puerto. El emprendedor imparable, en cambio, piensa en modo creador. No espera, provoca. No reacciona, anticipa. No se limita a lo que existe, imagina lo que aún no está. Su mente no busca excusas, busca caminos. Reprogramar la percepción. Todo comienza en la forma en que interpretas la realidad. Para la mentalidad promedio, un obstáculo es una pared que detiene, para la mentalidad imparable, es un recurso disfrazado. La diferencia está en la interpretación, no en el hecho. El que piensa en limitaciones dice, no tengo dinero, no puedo empezar. El que piensa en clave imparable dice, no tengo dinero, ¿qué puedo ofrecer que me genere capital inicial? La situación es la misma. El resultado es opuesto. La mentalidad como blindaje. El emprendedor imparable entrena su mente como un soldado entrena su cuerpo. Sabe que vendrán golpes, rechazos, pérdidas, momentos de incertidumbre y miedo. Pero su mentalidad está diseñada para resistir sin quebrarse. No se trata de ser insensible, sino de tener una estructura mental que absorba el golpe y siga en pie. Esto es lo que diferencia a un improvisado de alguien con ADN imparable. Cuando la tormenta golpea, el improvisado corre, el imparable ajusta sus velas. Estrategia mental, pensar antes de actuar. El error de muchos emprendedores es lanzarse sin pensar, confundir movimiento con progreso. El imparable no se precipita, primero diseña en la mente, luego ejecuta en el mundo. Piensa como un ajedrecista, cada jugada no se mide por el presente inmediato, sino por las consecuencias futuras. No se trata de hacer más, sino de pensar mejor. Porque un pensamiento estratégico puede ahorrar años de trabajo erróneo. El verdadero ADN. Ser emprendedor no es cuestión de títulos, diplomas o discursos inspiradores. Es cuestión de mentalidad. Una mentalidad imparable está compuesta por 3 pilares. Una visión clara, ver más allá del ruido inmediato. 2. Resistencia psicológica, soportar lo que quiebra a la mayoría. 3. Ejecución estratégica, actuar con precisión, no con impulsividad. Quien cultiva estos 3 elementos construye el verdadero ADN del emprendedor. Una mente que no se detiene, que no se quiebra y que no depende del azar. El emprendedor imparable entiende que la primera empresa que debe construir es su propia mente. Si tu mentalidad es débil, tu negocio lo será. Si tu mentalidad es imparable, lo que construyas también lo será. Porque el verdadero ADN del emprendimiento no está en lo que posees, sino en lo que piensas. Y el que piensa como imparable, inevitablemente se convierte en imparable. Capítulo 3. El hambre de crear.
transformar problemas en oportunidades. El mundo está lleno de problemas. La diferencia entre la mayoría y los emprendedores imparables está en la forma de mirarlos. Mientras la mayoría se queja, huye o se paraliza frente a los obstáculos, el emprendedor imparable los ve como materia prima. Los obstáculos no son cadenas, son ladrillos, con ellos se construyen los imperios. La grandeza no surge de caminar caminos fáciles, sino de descubrir oportunidades donde otros solo ven límites. Es ese hambre de crear lo que marca la diferencia, la obsesión por resolver, por reinventar, por darle forma a algo que no existía antes. El error de la mayoría. Las personas comunes ven un problema y lo convierten en excusa. No puedo empezar porque no tengo capital. Es imposible crecer en esta economía. Nadie me apoya, no tiene sentido intentarlo. El emprendedor imparable escucha la misma situación, pero la traduce en posibilidad. No tengo capital, pero puedo generar ingresos ofreciendo mi habilidad. La economía está difícil, pero los tiempos difíciles crean negocios resilientes. Nadie me apoya, perfecto, eso me obliga a ser más fuerte y a depender solo de mí. El problema es el mismo, la reacción es opuesta. La diferencia no está en el obstáculo, sino en el hambre de crear. Ver lo invisible. La oportunidad nunca se presenta con un cartel luminoso que diga «aquí está el negocio». Casi siempre viene disfrazada de dificultad. Los grandes inventos, empresas y revoluciones nacieron porque alguien decidió ver lo que otros ignoraban. Henry Ford no se preguntó cómo hacer mejores caballos, sino cómo hacer que todos pudieran tener un automóvil. Steve Jobs no se resignó a las máquinas frías y cuadradas de su época, transformó la tecnología en estética y experiencia. Elon Musk no vio el colapso energético como un desastre, sino como un campo fértil para crear Tesla, SpaceX y SolarCity. Lo que para muchos era un problema, para ellos fue el punto de partida. El hambre como motor. El hambre de crear no es comodidad, no es pasión superficial. Es una necesidad interna, casi visceral, de no conformarse. Mientras la mayoría busca seguridad, el imparable busca posibilidades. Esa hambre lo empuja a pensar diferente, a cuestionar lo establecido y a dar soluciones que nadie había considerado. Este hambre es lo que convierte cada obstáculo en un reto creativo. El emprendedor imparable no pregunta ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esa simple pregunta cambia todo. El laboratorio del caos. Las crisis, las recesiones, las limitaciones y los fracasos son laboratorios donde los imparables experimentan. Mientras otros esperan que pase la tormenta, ellos usan la tormenta para construir algo nuevo. Los obstáculos son materia prima. La falta de recursos obliga a innovar. La falta de apoyo impulsa a fortalecer la autonomía. La falta de tiempo enseña a priorizar lo esencial. Lo que parecía un freno se convierte en impulso. La mentalidad creadora. El emprendedor imparable entiende que cada vez que enfrenta un problema, tiene en sus manos un material en bruto. Su habilidad está en darle forma, como un escultor con la piedra. La mayoría solo ve dureza y peso, él ve la estatua oculta que puede liberar. El hambre de crear no es un lujo, es el verdadero combustible del emprendimiento. Los obstáculos no desaparecen, se transforman. Y quien tiene la capacidad de ver oportunidades en medio del caos, se convierte en alguien que el mundo no puede detener. Porque al final, la grandeza no surge de evitar los problemas, sino de aprovechar lo que otros ignoran y convertirlo en la obra que cambia el juego. Capítulo 4. Visión a largo plazo, diseñando el futuro antes de que exista. El emprendedor promedio vive atrapado en la urgencia del presente, las cuentas del mes, las ventas de la semana, la competencia inmediata. Corre de un lado a otro apagando incendios, creyendo que eso es progreso. El emprendedor imparable, en cambio, piensa distinto. El verdadero éxito no se improvisa, se proyecta. El futuro no se adivina, se diseña. Quien no tiene visión se convierte en esclavo de quienes sí la tienen. El peligro de la miopía emprendedora. Muchos fracasan no por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Trabajan duro, pero sin norte. Invierten en lo urgente, descuidan lo importante. Y al final, después de años de esfuerzo, se dan cuenta de que nunca avanzaron realmente, solo dieron vueltas en círculo. El emprendedor imparable sabe que lo inmediato es importante, pero entiende que lo crucial es tener una visión que guíe cada paso. No se trata de esperar a que el futuro llegue, sino de crear el futuro que quiere habitar. La visión como mapa. Una visión a largo plazo no es un simple sueño ni una lista de deseos. Es un mapa estratégico.
Un mapa que te permite responder 3 preguntas fundamentales. 1. ¿Qué quiero construir realmente? 2. ¿En qué dirección debo enfocar mis recursos y energía? 3. ¿Cómo quiero que me recuerden dentro de 10, 20 o 50 años? Las respuestas a estas preguntas no son estáticas, evolucionan con el tiempo. Pero tenerlas claras evita la trampa de la improvisación constante. Pensar como arquitecto, no como obrero. El obrero trabaja en el ladrillo del día. El arquitecto diseña el edificio entero antes de poner el primer bloque. Un emprendedor imparable piensa como arquitecto. Cada acción del presente tiene sentido porque forma parte de una estructura mayor. Esa visión le da poder. No importa si hoy enfrenta dificultades, sabe que son piezas de un plan más grande. Y eso le permite resistir lo que otros abandonarían. La visión como arma competitiva. El mercado es una guerra constante. La mayoría pelea por sobrevivir hoy, el imparable pelea por dominar mañana. Y eso lo vuelve más peligroso que cualquier competidor. Mientras los demás gastan sus energías en reaccionar a la tendencia del momento, él ya está sembrando la próxima tendencia. Mientras otros copian lo que funciona ahora, él diseña lo que funcionará después. Esa es la diferencia entre los que persiguen y los que lideran. El futuro se construye hoy. El error más común es pensar que la visión es algo lejano, abstracto, casi filosófico. Pero no. La visión se construye en decisiones diarias. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Con quién eliges rodearte? ¿Qué habilidades entrenas? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer? Cada acción de hoy es un ladrillo del mañana. Por eso, el emprendedor imparable no se pregunta qué me conviene ahora, sino que construye mi visión a largo plazo. El emprendedor exitoso no adivina, proyecta. No espera a que el futuro lo sorprenda, lo diseña. Porque entiende que la visión no es un lujo para soñadores, sino un arma estratégica para conquistadores. Si no decides hacia dónde vas, alguien más decidirá por ti. Y en el juego del emprendimiento, solo hay 2 opciones: construir tu futuro o trabajar en el futuro diseñado por otro. El emprendedor imparable elige lo primero. Siempre. Capítulo 5. Estrategia de guerra. Pensar como general en un campo de negocios. El mercado no es un lugar pacífico ni justo. Es un campo de batalla donde cada jugador pelea por territorio, influencia y recursos. Los clientes son el botín, la atención es el terreno y la innovación es el armamento. En este campo no gana el más grande, sino el que piensa como general y mueve con inteligencia sus fichas. El error de muchos emprendedores es actuar como soldados. Trabajan duro, siguen órdenes invisibles del mercado y se conforman con sobrevivir. El emprendedor imparable, en cambio, piensa como un general, analiza, anticipa, engaña, ataca y se retira cuando conviene. Porque entiende que en los negocios, como en la guerra, la victoria no siempre depende de la fuerza, sino de la estrategia. El campo de batalla empresarial. Cada industria es un tablero donde conviven aliados, competidores, depredadores y presas. Algunos buscan dominar con precios bajos, otros con innovación, otros con marca. Y en medio de ese caos, el emprendedor imparable observa como un estratega militar. ¿Dónde están los puntos débiles de los rivales? ¿Qué terreno está descuidado y listo para ser conquistado? ¿Qué alianzas conviene formar y cuáles evitar? ¿Qué batalla vale la pena pelear y cuál se debe abandonar? Esta mentalidad lo convierte en alguien difícil de derrotar. Mientras otros gastan energía en luchas inútiles, él selecciona sus guerras y ataca con precisión quirúrgica. Lecciones de la guerra aplicadas a los negocios. Uno conoce al enemigo mejor que a ti mismo. El emprendedor imparable estudia la competencia, pero no para copiarla, sino para descubrir sus vulnerabilidades. 2. Ataca donde no te esperan. No se gana repitiendo lo que todos hacen. Se gana irrumpiendo en lugares donde nadie pensó entrar. 3. Economía de recursos. En guerra no siempre gana el que más soldados tiene, sino el que los usa con más inteligencia. Lo mismo ocurre con el capital, el tiempo y la energía. 4. La retirada estratégica no es derrota. Un general sabe cuando una batalla no conviene. El emprendedor imparable también sabe abandonar proyectos, clientes o ideas que no construyen su victoria final. 5. La moral como arma. En la guerra la moral del ejército es tan importante como las armas. En los negocios, la motivación del equipo es la diferencia entre avanzar o colapsar. Estrategia versus fuerza bruta. Muchos creen que para ganar en el mercado necesitan grandes capitales, equipos enormes o tecnologías sofisticadas. La historia demuestra lo contrario. Los pequeños, si piensan como generales,
pueden derrotar a gigantes. David contra Goliat no fue fuerza, fue estrategia. Las startups que destruyeron corporaciones no tenían más recursos, tenían más visión y rapidez. El emprendedor imparable sabe que la inteligencia estratégica vale más que la fuerza descontrolada. El arte de anticipar. Los generales no esperan a que el enemigo dispare, predicen sus movimientos. El emprendedor imparable hace lo mismo, no reacciona al mercado, lo lee como un tablero de ajedrez. Cada decisión suya busca crear un efecto futuro que le dé ventaja. El mercado es guerra. Y en la guerra no gana el que golpea más fuerte, sino el que golpea en el momento exacto, en el lugar exacto y con la estrategia exacta. El emprendedor imparable entiende que su mente es su mejor arma. Por eso piensa como general, actúa como guerrero y se mueve como estratega. Porque al final, los negocios no se ganan con suerte, se conquistan con visión y estrategia. Capítulo 6. El poder de empezar sin tener todo listo. Uno de los mayores cementerios de sueños está lleno de ideas perfectas que nunca vieron la luz. Proyectos que parecían brillantes, pero que se quedaron atrapados en libretas, conversaciones o planes interminables. El problema no fue la falta de visión, sino la obsesión con empezar cuando todo esté listo. El emprendedor imparable sabe una verdad incómoda: el inicio imperfecto vale infinitamente más que la idea perfecta que nunca se ejecuta. La trampa de la perfección. La perfección es una excusa elegante para disfrazar el miedo. Quienes dicen: voy a lanzar cuando tenga más capital. Espero a que el mercado mejore. Primero debo tener todo bajo control. Lo que en realidad dicen es: tengo miedo de fracasar y me escondo detrás de la preparación eterna. Pero la perfección nunca llega. El momento ideal no existe. Siempre habrá algo que falte, un riesgo latente, un detalle por ajustar. Y mientras esperas el instante perfecto, alguien más se lanza, aprende en el camino y conquista el terreno que era para ti. La fuerza del movimiento inicial. El inicio, aunque sea imperfecto, tiene un poder que la teoría nunca da: el poder de la experiencia real. Lanzar un producto a medio terminar te da retroalimentación que nunca encontrarás en un papel. Hablar con un cliente te enseña más que meses de investigación pasiva. Vender una versión básica de tu idea te enfrenta al mercado real y no al imaginario. El emprendedor imparable entiende que la acción es el mejor maestro. Lo que hoy empieza pequeño y rudimentario, mañana puede convertirse en una máquina imparable. Ejemplos de comienzos imperfectos. Amazon comenzó vendiendo solo libros desde un garaje. Hoy domina el comercio electrónico mundial. Airbnb arrancó con colchones inflables en un apartamento, no con una plataforma multimillonaria. Apple nació en un garaje con piezas ensambladas a mano, sin imaginar que se volvería la marca más valiosa del planeta. Ninguno de ellos esperó el momento ideal. Simplemente empezaron. El costo de no empezar. No empezar tiene un precio altísimo. Pierdes tiempo, energía y, sobre todo, pierdes oportunidad. Las ideas no duran eternamente, el mercado se mueve, evoluciona, cambia. Lo que hoy puede ser brillante, mañana será obsoleto si lo dejas en el cajón. El que espera demasiado, termina trabajando para quien se atrevió a empezar antes. Acción sobre perfección. El inicio imperfecto no significa ser irresponsable o lanzarse sin pensar. Significa atreverse a moverse con lo que tienes y mejorar en el camino. Significa entender que la ejecución constante perfecciona lo que la planeación eterna nunca logra. El emprendedor imparable se lanza, prueba, ajusta, repite. Su producto del inicio no será perfecto, pero tendrá algo que la perfección nunca tendrá: existencia real. El poder está en empezar, no en esperar. Cada paso, por torpe que parezca, es mejor que la inacción brillante. Porque al final, las ideas no cambian el mundo, lo cambian quienes se atreven a ejecutarlas, aunque sea con las manos temblando y los recursos escasos. El emprendedor imparable no espera a tener todo listo, porque sabe que el inicio imperfecto es la única puerta hacia el éxito verdadero. Capítulo 7. Cómo usar el miedo como combustible y no como freno. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que habitan en el ser humano. Puede ser un muro que paraliza o un motor que impulsa, todo depende de cómo lo uses. Muchos emprendedores se dejan encadenar por él, y ahí terminan, quietos, inmóviles, enterrados en excusas. Otros, los implacables, lo convierten en gasolina para avanzar más rápido. El origen del miedo en el emprendimiento. El miedo nace de lo desconocido: miedo a perder dinero, miedo al rechazo, miedo a fallar, miedo a no estar listo. Es un instinto natural diseñado para protegernos,
pero que mal interpretado se convierte en el mayor enemigo de un emprendedor. El error común es intentar eliminarlo. El miedo nunca desaparece. Siempre estará presente cuando te enfrentes a algo grande, porque significa que estás saliendo de tu zona de comodidad. El emprendedor imparable no lucha contra el miedo, lo doma. El miedo como señal. El miedo es, en realidad, un indicador. Te señala que estás tocando terreno importante, que lo que estás por hacer tiene peso real. Si lo que planeas no te da un mínimo de temor, probablemente sea demasiado pequeño para transformarte. El emprendedor imparable aprende a interpretar el miedo como una brújula. Cuando lo siente, sabe que está avanzando en la dirección correcta. Transformar el miedo en energía. ¿Cómo pasar de la parálisis a la acción? 1. Nombrarlo. Identifica exactamente qué temes. No es lo mismo temer al rechazo de los clientes que a perder dinero. Nombrar el miedo lo hace manejable. 2. Redefinirlo. En lugar de verlo como un obstáculo, míralo como un campo de entrenamiento. El miedo prueba qué tan comprometido estás con tu visión. 3. Exponerte gradualmente. La única manera de reducir el poder del miedo es enfrentarlo en pequeñas dosis. Cada acción es una victoria contra la parálisis. 4. Canalizar la energía. El miedo acelera tu corazón, agudiza tus sentidos y eleva tu estado de alerta. Usa esa energía para actuar con más enfoque y determinación. Historias de miedo convertido en impulso. Howard Schultz, antes de transformar Starbucks, tuvo miedo de dejar la seguridad de un empleo. Ese miedo lo empujó a probar, arriesgar y apostar todo por una idea en la que pocos creían. Oprah Winfrey enfrentó el miedo constante al rechazo y la crítica en una industria dominada por estereotipos. Lo transformó en determinación para crear un imperio mediático. Elon Musk invirtió sus últimos recursos en Tesla y SpaceX, consciente de que podía perderlo todo. Ese miedo al fracaso lo llevó a una disciplina y una innovación que lo colocaron en la cima. El costo de dejarse frenar. El miedo que paraliza mata más sueños que cualquier fracaso. No actuar por miedo es condenarte a vivir con la duda eterna de lo que pudo ser. Esa incertidumbre es más dolorosa que cualquier caída real. El emprendedor imparable no busca un mundo sin miedo, porque sabe que eso es imposible. Lo que hace es convertir el miedo en un aliado, en una chispa que enciende el motor de la acción. El miedo es señal de que estás en el camino correcto. Si no sientes miedo, es probable que estés jugando demasiado seguro. Y los que juegan seguro, jamás construyen imperios. El miedo no debe callarte, debe empujarte. Esa es la diferencia entre el emprendedor común y el imparable. Capítulo 8. La resiliencia como ventaja competitiva. En los negocios, como en la vida, no gana el más brillante, ni el más rápido, ni siquiera el más fuerte. Gana el que se levanta más veces que los demás. Esa es la esencia de la resiliencia, la capacidad de resistir, adaptarse y volver más fuerte después de cada caída. Muchos emprendedores creen que el éxito se construye en una línea recta de victorias acumuladas. Nada más lejos de la verdad. El camino real está lleno de tropiezos, pérdidas, fracasos y rechazos. Y en ese terreno hostil, la resiliencia se convierte en la verdadera ventaja competitiva, porque mientras unos se rinden, los implacables vuelven a levantarse. La falsa idea de la fortaleza. La sociedad glorifica al fuerte, como si la fuerza física o intelectual fueran las que garantizan el triunfo. Pero en el mundo del emprendimiento, la fortaleza sin resiliencia es frágil. ¿De qué sirve ser fuerte si ante el primer golpe te derrumbas? La verdadera fortaleza no es resistir sin caer, es levantarse después de haber caído. La resiliencia como entrenamiento. La resiliencia no es un don natural, es un músculo que se entrena. Cada fracaso es una repetición más en el gimnasio de la vida. Cada rechazo, cada error, cada puerta cerrada fortalece tu capacidad de resistencia. Los que se victimizan y se quejan en medio de la dificultad se debilitan. Los que se exigen aprender en cada caída se vuelven indestructibles. Adaptación, el núcleo de la resiliencia. La resiliencia no significa solo soportar golpes, sino adaptarse a ellos. El emprendedor imparable entiende que los cambios del mercado, las crisis económicas o los errores propios no son un final, sino una invitación a reinventarse. La rigidez mata, la flexibilidad fortalece. Ejemplos de resiliencia convertida en ventaja. Walt Disney fue rechazado múltiples veces, incluso le dijeron que carecía de imaginación. Su resiliencia lo llevó a transformar la industria del entretenimiento para siempre. Steve Jobs fue despedido de la empresa que fundó. En lugar de hundirse, usó ese golpe para reinventarse, regresar y construir la era de Apple.
Colonel Sanders escuchó más de 1000 veces un no antes de que aceptaran su receta de pollo frito. Su resiliencia creó KFC, una marca mundial. El precio de no ser resiliente. La falta de resiliencia condena a los emprendedores al cementerio de los intentos fallidos. Los que se rinden rápido nunca descubren lo cerca que estaban de lograrlo. La mayoría pierde no por falta de talento, ni de ideas, ni de recursos, sino por rendirse demasiado pronto. La resiliencia no te hace invencible, te hace inquebrantable. No significa que nunca caigas, significa que nunca permanezcas en el suelo. El emprendedor imparable sabe que cada golpe es parte de la construcción de su carácter. Y entiende una verdad brutal: el éxito nunca es de quien nunca cayó, sino de quien se levantó una vez más de lo que el mundo esperaba. Capítulo 9. La importancia de las primeras victorias. Momentum imparable. En la guerra, como en los negocios, las primeras victorias no son definitivas, pero son cruciales. Marcan el ritmo, crean confianza y generan inercia. El emprendedor que consigue pequeños triunfos iniciales construye un momentum imparable, una fuerza que lo impulsa hacia adelante incluso cuando los obstáculos aumentan. La psicología del arranque. El cerebro humano necesita pruebas de que lo que está haciendo vale la pena. Una victoria temprana, aunque sea pequeña, enciende esa validación interna y alimenta la motivación. No importa si es tu primer cliente, tu primera venta o tu primer contrato, esas señales son el combustible que transforma la idea en acción sostenida. El efecto dominó. Cada triunfo inicial genera un efecto dominó. Un cliente satisfecho abre la puerta a 10 más. Una inversión conseguida valida tu proyecto frente a otros capitales. Un logro pequeño pero tangible te permite decir: funciona. Ese eco se multiplica, y con él tu credibilidad. Momentum contra la inercia. La inercia es enemiga del emprendedor. Quedarse atrapado en la planificación eterna, en la perfección inalcanzable, en el miedo a lanzar, destruye más sueños que el fracaso mismo. En cambio, el momentum rompe esa parálisis. Moverse, aunque sea con pasos cortos, genera tracción. Ejemplos de victorias iniciales convertidas en gigantes. Amazon empezó vendiendo libros desde un garaje. Esa pequeña victoria fue el inicio de la tienda más grande del mundo. Nike comenzó vendiendo zapatillas desde el maletero de un coche. El momentum inicial les dio la confianza para construir una marca global. Airbnb sobrevivió vendiendo cajas de cereal personalizadas para financiarse. Esa victoria absurda sostuvo la empresa hasta encontrar su modelo definitivo. El error de subestimar lo pequeño. Muchos emprendedores cometen el error de esperar un gran golpe de suerte, un contrato millonario o un lanzamiento perfecto. Pero los imperios se construyen ladrillo a ladrillo. Subestimar los triunfos iniciales es despreciar la base sobre la que se levantará tu fortaleza. Las primeras victorias no son un trofeo, son un trampolín. El emprendedor imparable no busca un golpe de suerte, busca acumular triunfos progresivos que generen una bola de nieve imposible de detener. Porque quien domina las pequeñas batallas está destinado a ganar la guerra. Capítulo 10. De la idea al plan. Convertir sueños en mapas accionables. El mundo está lleno de soñadores con grandes ideas. Lo que escasea son arquitectos de su propio destino, aquellos capaces de convertir un sueño en un plan y un plan en acción. Una idea sin estructura es solo un espejismo, una meta sin ruta es un deseo vacío. El emprendedor imparable entiende que todo éxito empieza con un mapa claro. La ilusión de la inspiración. Las ideas llegan fáciles. Un instante de euforia, una chispa de creatividad, y la mente se llena de promesas de éxito. Pero esa chispa no basta para encender un fuego duradero. El mundo no premia al que imagina, sino al que ejecuta. La inspiración es solo el punto de partida. Lo que realmente cambia destinos es el mapa que traduce esa inspiración en pasos concretos. Del sueño al papel. El primer acto de poder de un emprendedor es poner su idea en papel. No importa si es en una libreta, una pizarra o un documento digital, cuando un sueño se escribe, se vuelve tangible. Escribir obliga a darle forma, a responder preguntas incómodas. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Quién me acompaña? Sin esas respuestas, la idea sigue siendo humo. El mapa como arma estratégica. Un plan no elimina la incertidumbre, pero te da dirección. Es tu brújula en medio de la tormenta. El emprendedor imparable no espera que el futuro sea predecible, diseña rutas alternativas para cuando el terreno cambie. Esa mentalidad de estratega convierte cada obstáculo en una curva prevista en el mapa, no en una sorpresa mortal. El método de las metas accionables. Para convertir un sueño en un mapa accionable,
cada meta debe dividirse en pasos claros. 1. Definir el destino. ¿Qué significa éxito para ti? 2. Trazar hitos medibles. No basta con decir quiero crecer, necesitas números y fechas. 3. Diseñar acciones específicas. Cada hito debe tener tareas concretas que empujen hacia adelante. 4. Asignar recursos. Tiempo, dinero, energía y aliados deben estar mapeados. 5. Revisar y ajustar. Un mapa no es rígido, se actualiza según el terreno. Ejemplos de mapas accionables. Elon Musk no se limitó a soñar con colonizar Marte. Creó planes detallados. Primero cohetes reutilizables, luego reducir costos, después vuelos comerciales y finalmente colonización. Howard Schultz no soñaba simplemente con cafés. Su mapa fue claro. Primero conquistar Seattle, luego Estados Unidos, después el mundo. Oprah Winfrey no solo deseó influir en millones. Construyó un mapa, dominar la televisión, después la producción, luego el imperio multimedia. El emprendedor que solo sueña vive en la fantasía. El que planifica y ejecuta construye realidades. Las metas sin ruta son promesas rotas al futuro. El emprendedor imparable lo entiende. Una idea vale poco, pero un mapa accionable puede cambiar el mundo. Capítulo 11. Tomar decisiones bajo presión, el arte de lo inmediato. En el emprendimiento no siempre hay tiempo para pensar con calma. Muchas veces, el reloj corre más rápido que tu mente, los escenarios cambian en segundos y los rivales esperan tu error para aprovecharlo. Es en esos momentos cuando se revela la verdadera diferencia entre un líder y un seguidor, la capacidad de decidir rápido y con precisión. Un emprendedor imparable entiende que cada segundo de duda puede costarle oportunidades, clientes y hasta la supervivencia de su negocio. El arte no está en decidir sin pensar, sino en entrenar la mente para pensar con claridad incluso cuando todo alrededor es caos. La presión como filtro de líderes. La presión no destruye a todos por igual, separa a los que están preparados de los que improvisan. Bajo estrés, la mayoría se congela, otros reaccionan con impulsos emocionales y solo unos pocos mantienen la sangre fría. Ese autocontrol no nace del talento, nace del entrenamiento. La diferencia está en tener procesos internos claros, criterios, prioridades y principios de acción que se convierten en reflejos. Quien espera a analizarlo todo ya perdió. El líder imparable actúa con rapidez porque su mente ya ha practicado miles de escenarios posibles. Decisiones rápidas no significan decisiones ciegas. El error común es pensar que decidir rápido equivale a decidir mal. Pero la velocidad no está reñida con la precisión. De hecho, la rapidez es vital en un entorno donde el mercado no espera. La clave está en el juicio entrenado, tomar en segundos lo que otros tardarían horas en analizar. Un buen emprendedor no busca la decisión perfecta, busca la mejor decisión posible con la información disponible en ese instante. Esa mentalidad lo convierte en jugador activo, no en espectador pasivo. Estrategias para decidir bajo presión. Una regla del 70%. Si tienes el 70% de la información necesaria, actúa. Esperar al 100% te condena a la parálisis. 2. Jerarquía de prioridades. Define qué pesa más: tiempo, costo, reputación, recursos o impacto. Esa brújula evita perderse en el caos. 3. Preparación anticipada. La rapidez real no está en improvisar, sino en haber previsto escenarios antes de que ocurran. 4. Dominar las emociones. Miedo, ansiedad y orgullo nublan la razón. El que se entrena para mantener calma en crisis gana ventaja. 5. Acción reversible vs irreversible. Si la decisión puede corregirse rápido, no dudes. Si es irreversible, analiza un poco más, pero nunca hasta quedar inmóvil. El enemigo, la indecisión. La indecisión es un cáncer silencioso. Mientras analizas infinitas posibilidades, alguien más ya actuó y se quedó con la oportunidad. En los negocios, el que duda pierde. Un error rápido se corrige, una decisión nunca tomada es una derrota garantizada. Casos de decisiones críticas. Napoleón Bonaparte, su genio militar radicaba en decidir antes que el enemigo. No siempre tenía toda la información, pero su rapidez descolocaba al rival. Jeff Bezos introdujo la regla de decisiones de una y dos vías. Las de una vía, irreversibles, se piensan un poco más. Las de dos vías, reversibles, se toman rápido. Esta simple distinción le permitió mantener la velocidad de Amazon sin caer en errores fatales. Winston Churchill, en plena guerra, tomó decisiones con información incompleta, pero su velocidad de reacción evitó colapsos estratégicos. El emprendedor imparable sabe que decidir bajo presión no es un defecto, es una ventaja competitiva.
La diferencia entre un imperio construido y una idea olvidada suele ser cuestión de segundos. El líder no espera certezas, crea dirección en medio del caos. Porque quien domina el arte de lo inmediato nunca queda a merced del reloj. Capítulo 12. Adaptarse o morir. El emprendedor como estratega camaleónico. El emprendimiento no es un terreno firme, es un campo que tiembla constantemente. Lo que hoy funciona mañana puede ser obsoleto, lo que ayer parecía una ventaja hoy se convierte en carga. En este escenario, la regla es simple: adaptarse o morir. Antes de continuar, recuerda suscribirte. El emprendedor imparable entiende que la rigidez es un suicidio lento. No sobrevive el que más sabe, ni el que más recursos tiene, sino el que es capaz de mutar con el entorno, sin perder la esencia que lo guía. Así como el camaleón cambia de color para sobrevivir, el emprendedor debe cambiar de estrategia para prevalecer. El entorno nunca es estable. La historia está llena de empresas y líderes que se negaron a cambiar y fueron devorados por la competencia. Kodak dominaba la fotografía, pero se negó a aceptar el futuro digital. Nokia fue líder indiscutible en celulares, pero no entendió la era de los smartphones. Ambas murieron no por falta de talento, sino por falta de adaptación. El mensaje es claro: en los negocios no se premia la nostalgia, se premia la flexibilidad. El mercado no tiene memoria, solo hambre de lo nuevo. Adaptarse no es traicionar tu propósito. Muchos confunden adaptarse con perder identidad. Nada más lejos de la verdad. El emprendedor camaleónico sabe distinguir entre esencia y forma. La esencia es el propósito, la razón por la que haces lo que haces. La forma son las estrategias, productos y métodos que usas para manifestar ese propósito. La esencia es inmutable, la forma debe ser flexible. Si tu propósito es crear soluciones que faciliten la vida de las personas, eso no cambia. Pero la forma en la que lo haces hoy puede ser obsoleta mañana. El que no entiende esta diferencia se queda atrapado en el pasado. La inteligencia estratégica del camaleón. El camaleón no cambia por capricho, cambia por supervivencia. Del mismo modo, el emprendedor debe aprender a leer el terreno y responder antes que los demás. Esto exige 3 habilidades clave. Una lectura del entorno, anticipar tendencias, detectar señales débiles y entender hacia dónde se mueve el mercado. 2. Velocidad de reacción. No basta con ver el cambio, hay que actuar antes de que sea evidente para todos. 3. Plasticidad mental. Romper el apego a lo conocido y abrazar lo nuevo sin resistencia emocional. Estrategias para ser un emprendedor camaleónico. 1. Reinventate antes de ser forzado. No esperes a que el mercado te obligue a cambiar, cambia cuando aún tienes ventaja. 2. Desapego de herramientas. Tu negocio no es tu producto, es tu capacidad de generar valor. Los productos cambian, el valor permanece. 3. Iteración constante. Lo perfecto no existe, lo que existe es el ajuste continuo. Escucha al mercado y mejora sin parar. 4. Redes flexibles. Rodéate de personas y alianzas que te permitan mutar con rapidez. Los equipos rígidos mueren con las estructuras rígidas. 5. Estrategia dual. Mantén lo que funciona hoy, pero experimenta con lo que puede funcionar mañana. Siempre juega en 2 tiempos. Ejemplos de adaptación estratégica. Netflix pasó de alquilar DVDs por correo a dominar el streaming y luego a producir contenido propio. Cada mutación le dio más poder. Amazon nació como librería online, hoy es un imperio que vende de todo y controla servicios en la nube. Bezos nunca se aferró al modelo inicial. Elon Musk no se limita a una industria. Automóviles, energía, exploración espacial, su esencia es crear el futuro, y cambia de forma tantas veces como sea necesario para lograrlo. El mercado es un depredador que no tiene piedad con los lentos. El emprendedor que no cambia está condenado a ser fósil. Adaptarse no significa perder el rumbo, significa asegurar que tu propósito siga vivo en un mundo cambiante. El camaleón sobrevive porque se transforma, el emprendedor imparable prospera porque convierte el cambio en su mejor estrategia. Capítulo 13. Construir sinergias, el valor de las alianzas invisibles. El mito del emprendedor solitario es atractivo, pero falso. La figura del lobo solitario que conquista el mundo sin ayuda es romántica, pero en la práctica, ineficaz. El emprendedor que intenta hacerlo todo solo se convierte en esclavo de su propio negocio. La grandeza no surge del aislamiento, sino de las sinergias invisibles que multiplican tu alcance. Un individuo puede ganar batallas, pero solo una red invisible y bien tejida puede ganar guerras. El poder oculto de las conexiones. En los negocios, el poder visible son los recursos, las ventas, la infraestructura.
Pero el poder oculto, el que decide el destino de un emprendedor, está en sus alianzas invisibles. Son esas relaciones estratégicas que no aparecen en los balances, pero que abren puertas, facilitan negociaciones y te dan acceso a lo que otros jamás tendrán. No se trata de contactos superficiales, sino de sinergias profundas donde ambas partes se potencian mutuamente. El emprendedor como arquitecto de redes. Un emprendedor imparable no colecciona contactos, construye redes de valor. Cada persona es un nodo, y la forma en que los unes determina tu capacidad de expandirte. La clave está en pensar como un arquitecto de conexiones. 1. Identificar jugadores clave. No todos valen lo mismo, debes detectar a quienes realmente pueden amplificar tu visión. 2. Generar valor antes de pedirlo. El secreto de las alianzas invisibles es dar primero, demostrar que tu presencia suma. 3. Tejer con paciencia. Una red sólida no se construye con favores rápidos, sino con confianza acumulada. Sinergia vs suma. Un error común es pensar que una alianza es simplemente sumar recursos. Pero la sinergia no suma, multiplica. La diferencia es radical. Suma, 1 más 1 igual a 2. Sinergia, 1 más 1 igual a 5, 10 o más. La sinergia surge cuando dos partes no solo cooperan, sino que crean un resultado que jamás hubieran alcanzado por separado. Estrategias para crear alianzas invisibles. Un intercambio de fortalezas. Identifica que tienes que al otro le falta y que le sobra que a ti te potencia. 2. Construye reputación de confiabilidad. Sin confianza no hay red que sobreviva. El aliado debe saber que tu palabra vale más que un contrato. 3. Crea objetivos compartidos. Una alianza es frágil si solo te beneficia a ti. Diseña victorias mutuas. 4. Hazte indispensable. Aporta un valor tan único que romper la alianza sea más costoso que mantenerla. 5. Teje en las sombras. Las mejores alianzas no siempre son públicas. Muchas veces, el verdadero poder está en los acuerdos que nadie ve. Ejemplos de sinergias invisibles que cambiaron industrias. Apple y las discográficas. iTunes no hubiera despegado sin acuerdos invisibles que transformaron cómo se distribuía la música. Starbucks y Barnes y Noble, una cafetería dentro de una librería, convirtió a dos negocios ordinarios en una experiencia premium. PayPal y eBay. Cuando PayPal se convirtió en el método de pago por defecto en eBay, ambos crecieron en simbiosis. El verdadero capital de un emprendedor. El dinero es reemplazable. Los productos se copian. Las ideas se roban. Pero una red de alianzas invisibles es inimitable. Nadie puede clonar la confianza que construiste, las puertas que abriste, los lazos que forjaste. Ese es el verdadero capital del emprendedor imparable, una red de sinergias que lo respalda en cada movimiento, incluso cuando no está en la sala. Las empresas nacen de individuos, pero los imperios se levantan con redes. Un emprendedor puede tener visión, disciplina y coraje, pero si no sabe construir sinergias invisibles, tarde o temprano se convertirá en presa de quienes sí lo hacen. El lobo solitario puede cazar, pero la manada organizada conquista territorios. Si no te has suscrito, este es el mejor momento para acaerlo. Capítulo 14. La ciencia de vender sin vender. Persuasión estratégica. La venta no es un acto de presión, es un acto de dirección. Los vendedores mediocres empujan, los emprendedores imparables guían. La diferencia es abismal, uno genera resistencia, el otro genera atracción. La verdadera venta no es manipulación, es persuasión estratégica, el arte de mostrarle al cliente que lo que ofreces es exactamente lo que ya estaba buscando, aunque todavía no lo supiera. El mito de convencer. La mayoría cree que vender es convencer a alguien de algo que no quiere. Esa mentalidad es un error fatal. Nadie quiere ser convencido, la naturaleza humana rechaza la presión porque activa la defensa del ego. El secreto no es convencer, sino alinear tu propuesta con un deseo ya existente en la mente del cliente. No creas la necesidad, la revelas. La persuasión como ciencia oculta. La persuasión no es improvisación, tiene leyes. Una ley del espejo, el cliente confía más en quien refleja su manera de pensar y hablar. 2. Ley de la escasez, lo abundante se devalúa, lo escaso se codicia. 3. Ley de la autoridad, la gente sigue a quien percibe como experto o referente. 4. Ley de la prueba social, lo que muchos eligen parece más confiable que lo que pocos usan. 5. Ley de la coherencia, una vez que alguien dice un pequeño sí, es más probable que diga un sí mayor para mantener consistencia interna. El emprendedor imparable no ignora estas leyes, las aplica estratégicamente, casi de forma invisible. Vender sin vender, el arte de guiar. Vender sin vender es sembrar claridad en la mente del cliente. No le dices que debe comprar,
lo llevas a concluir que necesita lo que ofreces. Es un proceso casi socrático, de preguntas y guía. ¿Qué es lo que más valoras en producto/servicio? ¿Cómo resolverías problema actual? ¿Qué pasaría si no solucionas esto en los próximos meses? Con cada respuesta, el cliente se ata a su propio deseo. Tú no impones, solo enciendes la luz que le muestra la salida. Estrategias prácticas de persuasión estratégica. Una narrativa emocional. Las historias venden más que las estadísticas. Cuenta un caso real donde tu solución cambió un resultado. 2. Beneficio transformador. No vendas el producto, vende el cambio de vida que genera. Un gimnasio no vende pesas, vende un nuevo cuerpo. 3. Lenguaje de futuro. Proyecta al cliente en la experiencia ya resuelta. Imagina dentro de 3 meses disfrutando. 4. Preguntas de cierre suave. En lugar de ¿quieres comprar? Usa ¿prefieres iniciar con el plan básico o el avanzado? 5. Crea inevitabilidad. Tu oferta debe sentirse como el paso lógico y natural, no como una decisión forzada. Casos de persuasión sin vender. Apple nunca te dice compra este iPhone porque lo necesitamos vender. Te muestra cómo tu vida es más simple, rápida y elegante con él. Tú solo concluyes que lo necesitas. Tesla no vende autos, vende pertenecer al futuro. El coche es secundario, lo que compras es identidad. Netflix no vendió películas en streaming, vendió comodidad absoluta. Nadie sintió que estaba comprando, solo que era lo obvio. El vendedor invisible. El emprendedor que domina la persuasión estratégica parece no estar vendiendo. Sus clientes sienten que decidieron por sí mismos. Ese es el máximo nivel, cuando el cliente cree que fue su idea comprarte. La venta agresiva muere, la persuasión estratégica reina. El emprendedor imparable no se obsesiona con cerrar, sino con alinear deseos preexistentes con soluciones irresistibles. La venta entonces deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. Recuerda, no es manipular, es guiar. No es presionar, es iluminar. No es vender, es mostrar el camino. Capítulo 15. Negociación de alto impacto. Ganar incluso perdiendo. Un emprendedor imparable entiende que la negociación no es un campo para ver quién domina al otro, sino un escenario donde incluso la aparente derrota puede transformarse en victoria estratégica. La diferencia entre un negociador promedio y uno de alto impacto no está en la fuerza con la que exige, sino en la inteligencia con la que detecta valor oculto. El mito de ganar o perder. La mayoría se aproxima a una negociación como si fuera un juego de suma cero. Si uno gana, el otro debe perder. Esa visión es limitada. Un buen negociador sabe que el verdadero poder radica en crear victorias múltiples o en capitalizar lo que parece una derrota. Perder dinero en el corto plazo puede significar ganar una alianza poderosa en el largo. Ceder en una cláusula secundaria puede abrir la puerta a influencia y acceso que valen mucho más. El negociador de alto impacto no se obsesiona con la victoria inmediata, se enfoca en la arquitectura del beneficio total. La mentalidad del estratega negociador. Un buen negociador es mitad psicólogo y mitad ajedrecista. Psicólogo porque debe leer emociones, detectar inseguridades y comprender motivaciones ocultas. Ajedrecista porque no se limita al presente, sino que piensa en las jugadas posteriores, construyendo posiciones de poder en silencio. Su regla de oro: la negociación no termina cuando se firma el contrato, sino cuando el valor oculto empieza a desplegarse. Principios de la negociación de alto impacto. 1. La información es poder. Quien pregunta más y escucha mejor, domina el terreno. 2. Nunca reveles tu necesidad real. El que parece desesperado pierde la partida. 3. Cede estratégicamente. Lo que entregas debe ser percibido como valioso, pero costarte poco. 4. El silencio es un arma. Muchas veces, el que habla de más, revela demasiado. 5. Construye alternativas. Batna nunca entres a negociar sin un plan B sólido. Quien tiene más opciones tiene más poder. El arte de ganar incluso perdiendo. Un negociador imparable entiende que, si pierde en precio, puede ganar en plazos. Si cede en volumen, puede ganar en exclusividad. Si concede territorio, puede ganar en acceso a información. Si aparenta perder en el corto plazo, puede ganar en confianza e influencia futura. La clave está en saber dónde ceder y dónde nunca retroceder. Tácticas prácticas de negociación estratégica. 1. El ancla inicial. Establece un punto de partida alto para que cualquier concesión parezca razonable. 2. La ilusión de control. Haz que el otro sienta que lleva las riendas, mientras tú diriges la estructura invisible de la negociación. 3. El valor oculto. Siempre busca beneficios no evidentes, contactos, exclusividad,
futuros proyectos. 4. El retiro calculado. A veces retirarse momentáneamente fortalece tu posición y hace que el otro te valore más. 5. El cierre con ventaja invisible. Aun cuando cedas lo visible, asegura una condición que con el tiempo te dé más poder. Ejemplos reales. Amazon en sus inicios aceptaba márgenes bajísimos para proveedores. Parecía perder, pero lo que ganaba era participación de mercado y lealtad de clientes, un valor invisible que luego lo convirtió en un gigante. Netflix cedió millones en licencias a estudios de cine, parecía desangrarse, pero lo que realmente compraba era el tiempo suficiente para consolidar su marca. Luego, con contenido propio, dio la vuelta al tablero. Elon Musk con Tesla cedió patentes abiertas al público. Parecía una derrota estratégica, pero en realidad obligó a la industria a acelerar la transición eléctrica, terreno en el que Tesla ya llevaba ventaja. El emprendedor imparable no negocia por orgullo, negocia por estrategia. Entiende que perder una batalla puede significar ganar la guerra. En su mente, no existe derrota, solo intercambios temporales de poder que, tarde o temprano, le colocan en una posición superior. Negociar no es obtener todo lo que quieres, es transformar cada interacción en una oportunidad de poder y crecimiento. Capítulo 16. ¿Cómo pensar en grande con recursos pequeños? Muchos creen que para construir un imperio se necesita empezar con capital abundante, grandes equipos y tecnología de punta. Ese mito destruye más sueños que la falta de dinero. La verdad es que los grandes visionarios no nacieron en abundancia, sino en la escasez. La limitación de recursos obliga a pensar diferente, a encontrar atajos invisibles, a convertir restricciones en ventajas. Donde otros ven carencia, el emprendedor imparable ve un campo fértil para la innovación. El poder de la escasez como motor creativo. El exceso de recursos suele adormecer el ingenio. Cuando se tiene mucho, se gasta sin estrategia. Cuando se tiene poco, cada decisión cuenta. La falta de dinero obliga a buscar modelos de bajo costo pero alto impacto. La falta de contactos impulsa a cultivar relaciones con inteligencia, no con derroche. La falta de experiencia empuja a aprender más rápido que la competencia. El emprendedor imparable entiende que la escasez no es un obstáculo, es un filtro natural que separa a los débiles de los creativos. Pensar en grande sin caer en lo imposible. Pensar en grande no significa soñar en exceso ni vivir en fantasías irrealizables. Significa: 1. Tener una visión audaz, clara y desafiante. 2. Usar los recursos actuales como palanca, no como excusa. 3. Diseñar jugadas estratégicas que multiplican el alcance de lo poco que se tiene. Ejemplo: un emprendedor con poco presupuesto en marketing no necesita miles de dólares, necesita una historia poderosa que se viralice gratis. Estrategias para multiplicar recursos pequeños. Un efecto palanca. En lugar de invertir en todo, busca puntos donde un esfuerzo mínimo genere un impacto masivo. Ejemplo: un solo vídeo bien diseñado puede reemplazar campañas de miles de dólares. 2. Colaboración inteligente. Si no tienes capital, crea alianzas donde otros aporten lo que te falta a cambio de valor real. 3. Tecnología como multiplicador. Herramientas digitales gratuitas o de bajo costo pueden reemplazar departamentos enteros. 4. Reutilización estratégica. Cada recurso debe tener múltiples vidas. Lo que produces una vez, debe generar valor repetidamente. 5. Minimalismo táctico. Elimina todo lo que no aporte directamente a tu visión. El exceso de opciones es un enemigo silencioso. Casos reales de grandeza desde lo pequeño. Apple nació en un garaje con piezas recicladas. Lo que parecía limitación, se convirtió en una narrativa legendaria. WhatsApp fue construido por un equipo mínimo de ingenieros con recursos limitados, pero con una visión global. Alibaba, en sus inicios, operaba desde un apartamento con pocos empleados, pero con una visión tan grande que terminó transformando la economía digital de China. Todos ellos pensaron en grande, pero empezaron con lo que tenían en las manos. La mentalidad correcta. El emprendedor imparable no dice, no puedo porque no tengo. Dice, tengo poco, pero con esto abriré un camino que me dará más. No espera a tener capital, busca formas de generarlo. No se paraliza por lo que falta, actúa con lo que está disponible. Esa es la diferencia entre quienes permanecen soñando y quienes construyen imperios. La grandeza no surge de la abundancia, sino de la escasez convertida en estrategia. El emprendedor imparable usa la carencia como estímulo creativo, como combustible para innovar y como arma para superar a competidores que dependen de sus recursos. Porque cuando piensas en grande con recursos pequeños, no solo construyes resultados, construyes la capacidad de que nada, jamás, pueda detenerte. Capítulo 17.
La disciplina financiera que sostiene imperios. Muchos emprendedores creen que el éxito está en generar ingresos, pero no se trata de cuánto entra, sino de cuánto permanece y cómo se multiplica. Los imperios no se derrumban por falta de ventas, sino por mala administración. La abundancia sin control es una ilusión peligrosa. Un negocio puede facturar millones y aún así morir por no manejar su flujo de caja. El dinero como sangre del sistema. En un cuerpo humano, la sangre no se desperdicia, se distribuye estratégicamente hacia los órganos vitales. Lo mismo ocurre en un negocio. El dinero debe circular hacia lo que garantiza vida y crecimiento. Si se va todo en gastos innecesarios, el organismo muere. Si no circula hacia la innovación, la empresa envejece y se queda atrás. Si no se reserva un flujo para emergencias, cualquier crisis la colapsa. La disciplina financiera es la diferencia entre un negocio que respira y uno que agoniza. Principios de la disciplina financiera imparable. 1. El flujo de caja es más importante que la ganancia contable. No importa lo que diga el papel si no hay dinero real para pagar hoy. 2. Primero se pagan las bases, luego los lujos. El emprendedor imparable reinvierte en el motor del negocio antes de pensar en disfrutar del fruto. 3. Cada gasto debe tener retorno. El dinero debe verse como un soldado en el campo de batalla. Si lo envías a luchar, debe regresar con más soldados. 4. Reservas como escudo. Un porcentaje fijo debe ir a un fondo de emergencia, no se negocia, se protege. 5. El crecimiento debe ser sostenible. Crecer rápido sin respaldo financiero es como inflar un globo demasiado. Tarde o temprano, explota. Errores financieros que destruyen imperios. Confundir ingresos con riqueza. Vender más no siempre significa ganar más. Gastar en apariencia. Oficinas lujosas, autos caros, fiestas y excesos son trampas del ego que debilitan el negocio. No separar finanzas personales y empresariales. Cuando el dinero del negocio paga los caprichos del dueño, la quiebra es cuestión de tiempo. Subestimar el poder del interés compuesto. Lo que se reinvierte estratégicamente hoy, se multiplica mañana. Estrategia: convertir cada peso en un ejército. El emprendedor imparable no ve billetes, ve recursos estratégicos. Cada peso invertido debe ser un multiplicador. En marketing, no es gasto, es siembra. En talento humano, no es nómina, es capital intelectual. En tecnología, no es lujo, es eficiencia multiplicada. El dinero no se guarda por miedo, se mueve con inteligencia. Pero nunca se derrocha. Casos que ilustran el poder de la disciplina financiera. McDonald's no es solo una cadena de hamburguesas, es un imperio inmobiliario construido sobre disciplina financiera. Warren Buffett no es el más rico por perseguir lujos, sino por décadas de consistencia en reinversión estratégica. Empresas familiares exitosas sobreviven generaciones porque entienden que el dinero no se malgasta, se multiplica. Mentalidad de riqueza estratégica. El emprendedor común busca gastar para demostrar éxito. El emprendedor imparable acumula disciplina para garantizar permanencia. El dinero debe ser visto como una herramienta fría y racional, jamás como un símbolo de estatus. Quien se deja seducir por el brillo termina atrapado por las deudas. Un imperio se sostiene no por la cantidad de dinero que genera, sino por la disciplina con que lo administra. El emprendedor imparable sabe que cada cifra habla, que cada gasto pesa y que cada inversión es una jugada estratégica en un tablero mayor. La diferencia entre un negocio que dura un año y uno que perdura siglos está en su ADN financiero, la disciplina absoluta de tratar el dinero como la sangre que nunca debe desperdiciarse. Capítulo 18. Multiplicar el tiempo, productividad y ejecución implacable. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia entre el que apenas sobrevive y el que construye un imperio es cómo convierte esos minutos en resultados concretos. El emprendedor mediocre se queja de la falta de tiempo. El emprendedor imparable multiplica el valor de cada hora porque entiende que el tiempo no se administra, se invierte. Tiempo como recurso estratégico. El dinero puede recuperarse. La energía puede renovarse. Pero el tiempo que se pierde nunca vuelve. El emprendedor imparable lo entiende y por eso convierte el tiempo en una moneda de inversión. Cada reunión debe producir un resultado, no solo llenar la agenda. Cada acción debe acercar al objetivo, no servir de distracción. Cada minuto debe estar alineado con la visión, no con la improvisación. El tiempo no se gasta, se transforma en impacto. Productividad implacable, la diferencia entre movimiento y avance. Muchos confunden estar ocupados con ser productivos. Hacer mucho no significa avanzar. El emprendedor imparable distingue entre
Actividad vacía, responder correos sin fin, asistir a reuniones sin propósito, revisar notificaciones constantemente. Acción estratégica, aquello que mueve la aguja del negocio, vender, negociar, crear, innovar. La clave no es hacer más, sino hacer lo que importa con precisión quirúrgica. Herramientas del emprendedor imparable para multiplicar el tiempo. Una regla 80/20 aplicada con brutalidad. El 20% de las acciones generan el 80% de los resultados. El resto es ruido. 2 bloques de concentración absoluta. 1 hora sin distracciones produce más que un día interrumpido. 3 delegación estratégica. No se trata de hacerlo todo, sino de rodearse de quienes ejecuten lo que no suma al máximo nivel. 4 eliminar lo trivial. Cada sí a lo innecesario es un no al crecimiento real. 5 velocidad en la ejecución. No gana el que piensa más, sino el que ejecuta primero con precisión y corrige en el camino. La mentalidad del tiempo como inversión. Cada minuto debe analizarse como si fuera capital. Pregúntate, ¿este minuto me acerca a mi visión? ¿Genera impacto medible? ¿Puedo automatizarlo o delegarlo? Si la respuesta es no, estás perdiendo dinero disfrazado de tiempo. Errores que destruyen el tiempo del emprendedor. Perfeccionismo paralizante. Esperar el momento perfecto es igual a enterrar horas en un cementerio invisible. Multitarea ilusoria. Hacer muchas cosas a la vez no es productividad, es dispersión disfrazada. Reuniones sin propósito. Cada encuentro sin agenda y sin cierre es un robo al futuro. Procrastinación estratégica. Creer que posponer es planificar cuando en realidad es miedo disfrazado de análisis. Casos de productividad implacable. Elon Musk divide su día en bloques de 5 minutos. Cada espacio está asignado a tareas críticas. Jeff Bezos toma las decisiones de mayor impacto temprano en la mañana, cuando la mente está más clara. Ejércitos y generales históricos planificaban campañas enteras reduciendo tiempos muertos, porque sabían que la batalla se ganaba en la velocidad de ejecución. El emprendedor común se queja de que el día no le alcanza. El emprendedor imparable sabe que no se trata de tener más horas, sino de exprimir cada minuto con disciplina feroz. En el campo del emprendimiento no gana quien trabaja más, sino quien trabaja con dirección, precisión y velocidad. El tiempo es el arma más poderosa del imperio que construyes. Si lo dominas, nada te detendrá. Capítulo 19. Branding personal. Ser tu propia marca imbatible. Antes de que confíen en tu negocio, deben confiar en ti. La verdad incómoda. Primero eres tú, después tu empresa. En un mundo saturado de opciones, la gente no compra solo productos ni servicios, compra percepciones, compra confianza, compra personas. Un negocio puede desaparecer, reinventarse o quebrar, pero la marca personal permanece como un activo imbatible. Por eso, antes de construir un emporio, el emprendedor imparable se asegura de convertirse él mismo en una marca sólida, creíble y magnética. El branding personal como poder invisible. Tu marca personal es lo que otros dicen de ti cuando no estás presente. Es tu reputación convertida en estrategia. No se trata de aparentar perfección, sino de proyectar coherencia, autoridad y autenticidad. Si quieres que inviertan en ti, primero deben creer en tu capacidad de generar valor. Si quieres que te sigan, primero deben respetar tu ejemplo. Si quieres que tu empresa inspire, primero debes encarnar la inspiración. El negocio es la sombra. Tú eres la luz. 3 pilares de una marca personal imbatible. Una claridad brutal en tu mensaje. ¿Quién eres? ¿Qué defiendes? ¿Qué no negocias? Un emprendedor sin definición clara se diluye en la multitud. 2 consistencia inquebrantable. Lo que dices, haces y proyectas deben alinearse. La incoherencia es la forma más rápida de destruir confianza. 3 valor demostrable. La autoridad no se autoproclama, se demuestra con resultados, historias y huellas visibles. La marca personal como arma estratégica. La confianza que inspira tu nombre abre puertas que el marketing pagado jamás podría comprar. Inversores apuestan más por el emprendedor que por el proyecto. Clientes eligen antes al líder que los representa que al producto en sí. Colaboradores y talentos se suman a una visión porque creen en la persona detrás, no en un logo vacío. Tu marca personal es un escudo de credibilidad, y al mismo tiempo, una lanza de persuasión. ¿Cómo construir tu marca sin caer en la trampa del ego? No se trata de gritar quién eres, sino de convertirte en alguien imposible de ignorar. Habla con hechos, no con exageraciones. Deja huella en las personas, no solo en redes sociales.
Muestra vulnerabilidad inteligente, no ocultes que eres humano, pero proyecta la resiliencia que te hace imparable. La clave es el balance, ser aspiracional, pero alcanzable, fuerte, pero humano, estratega, pero cercano. Errores que destruyen un branding personal. Imitación burda. Copiar a otros es renunciar a tu autenticidad. Inconsistencia digital. Lo que publicas en redes debe ser coherente con lo que proyectas en persona. Ego desmedido. Una marca inflada por arrogancia tarde o temprano colapsa bajo su propio peso. Silencio prolongado. Si no cuentas tu historia, alguien más inventará la suya sobre ti. Branding personal y la visión a largo plazo. El negocio puede ser temporal, pero la marca personal es la firma eterna. Cada conferencia, cada interacción, cada publicación y cada negociación son ladrillos en la construcción de una identidad que trasciende productos y modas. El emprendedor imparable entiende que, al final, el mayor activo que posee no es su empresa ni su capital, es su nombre, su reputación y su marca personal. Antes de que un cliente saque la billetera, ya ha decidido si confía en ti. Antes de que un socio firme, ya ha evaluado tu carácter. Antes de que un inversor arriesgue, ya ha comprado tu visión. Primero confían en el emprendedor. Después confían en el negocio. Por eso, tu marca personal no es un accesorio, es el núcleo de tu imperio. Construye una marca imbatible y tu negocio será indestructible. Capítulo 20. El arte de construir equipos leales y fuertes. El mito del genio que lo hace todo por sí mismo es una fantasía peligrosa. Ningún imperio en la historia fue levantado por un solo hombre. Alejandro tuvo a sus generales, Steve Jobs tuvo a Wozniak y un ejército de ingenieros, y todo visionario que admiramos tuvo un equipo que convirtió las ideas en realidad. El emprendedor imparable entiende que su fuerza no está en cargarlo todo, sino en multiplicar su alcance a través de otros. La diferencia entre un equipo y un grupo de personas. Un grupo trabaja por dinero, un equipo trabaja por un propósito. El grupo espera órdenes, el equipo aporta ideas. El grupo se mueve por obligación, el equipo se mueve por convicción. El grupo depende de supervisión constante, el equipo avanza incluso en la ausencia del líder. La clave está en transformar colaboradores en aliados estratégicos, y eso solo ocurre cuando hay liderazgo real. El secreto de la lealtad inquebrantable. La lealtad no se compra con un salario alto ni con beneficios. La lealtad se construye con visión, respeto y ejemplo. Visión. Las personas siguen a alguien que las lleva a un lugar más grande que ellas mismas. Respeto. Nadie entrega su máximo esfuerzo a un líder que los trata como piezas desechables. Ejemplo. La autoridad más fuerte no proviene de las palabras, sino de la congruencia entre lo que el líder dice y lo que hace. Un equipo leal es aquel que defiende tu proyecto incluso cuando no estás en la sala. ¿Cómo crear un equipo fuerte desde cero? Uno selecciona por mentalidad, no solo por habilidad. La técnica se entrena, la actitud no. 2. Asigna roles claros. Un ejército sin claridad en sus posiciones es derrotado por su propio caos. 3. Crea un sistema de confianza mutua. Sin confianza, la comunicación se rompe y el equipo se desintegra. 4. Reconoce el mérito. Un líder que nunca reconoce los logros de su gente es un líder que pronto se queda solo. 5. Promueve crecimiento constante. Los equipos fuertes son los que saben que su líder los impulsa a ser más grandes. Liderazgo real, firmeza con humanidad. El liderazgo no es ser amigo de todos ni caer en la tiranía. El verdadero líder equilibra exigencia y empatía. Demasiada rigidez mata la moral. Demasiada permisividad mata la disciplina. El arte está en dirigir con claridad, escuchar con inteligencia y decidir con convicción. El costo de un mal equipo. Un mal equipo no solo ralentiza el crecimiento, puede hundir un negocio. La fuga de energía, los conflictos internos y la falta de compromiso son enemigos más peligrosos que la competencia externa. El emprendedor imparable entiende que cada miembro equivocado en su equipo es como una grieta en la muralla de un castillo, tarde o temprano compromete toda la estructura. La cultura como columna vertebral. Un equipo fuerte no nace de casualidad, se forja en torno a una cultura compartida. Esa cultura debe responder a 3 preguntas. 1. ¿Qué defendemos como equipo? 2. ¿Qué nunca vamos a tolerar? 3. ¿Por qué vale la pena dar nuestro máximo esfuerzo aquí? Las empresas que duran décadas no sobreviven solo por sus productos, sino por la cultura que protege y da identidad a sus equipos. Un imperio no lo sostiene una idea brillante ni un líder carismático, lo sostiene un equipo leal, fuerte y comprometido. El emprendedor imparable entiende que no se trata de rodearse de seguidores,
sino de formar soldados de confianza que, al crecer, hacen crecer al líder y al imperio entero. Ningún imperio es individual. Toda grandeza es colectiva. Capítulo 21. Liderazgo sin títulos. Autoridad natural que no se pide. El verdadero liderazgo se gana con acciones, no con jerarquías. La falacia del cargo. En el mundo corporativo y en los negocios existe una ilusión peligrosa: creer que el liderazgo se otorga con un nombramiento, un cargo o una tarjeta de presentación. Puedes ser CEO o director, pero eso no significa que tu gente te siga. El verdadero liderazgo no se impone desde arriba, emerge desde el respeto ganado. La autoridad invisible. La diferencia entre poder y liderazgo es clara. El poder obliga. El liderazgo inspira. Un título puede abrir una puerta, pero solo la autoridad natural hace que otros quieran cruzarla contigo. Esa autoridad no se pide ni se negocia, se construye con resultados, congruencia y visión. ¿Cómo se gana esa autoridad natural? Un ejemplo inquebrantable. La gente sigue más lo que haces que lo que dices. 2 resultados tangibles. Las palabras inspiran un rato, los hechos arrastran siempre. 3 carácter firme. En momentos de crisis, el verdadero líder no entra en pánico, transmite certeza. 4 respeto ganado. No se trata de caer bien, sino de ser alguien imposible de ignorar por su aporte real. La autoridad natural se construye como una reputación, ladrillo a ladrillo, acción tras acción. El magnetismo del líder sin título. Un líder sin cargo formal puede influir más que el propio jefe, porque la gente confía en él. Ese magnetismo se origina en 3 cosas. Autenticidad, ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. Confianza, generar la seguridad de que, si caminan contigo, no los defraudarás. Visión compartida, hacer que los demás sientan que al seguirte están apostando también por su propio crecimiento. El riesgo de los líderes por decreto. Los líderes que dependen solo de su título generan obediencia superficial, la gente los sigue mientras los vigilan, pero los abandona en cuanto aparece una opción mejor. En cambio, un líder sin títulos crea un vínculo más fuerte, la gente lo sigue incluso en escenarios adversos, porque su compromiso no está con el cargo, sino con la persona. Liderazgo en acción, no en teoría. El emprendedor imparable entiende que la autoridad no se exige, se demuestra. No se trata de dar discursos, sino de ponerse al frente cuando otros dudan. No se trata de ordenar, sino de ser el primero en ejecutar. No se trata de tener seguidores, sino de crear otros líderes. El liderazgo sin títulos es el que realmente trasciende. Los cargos pueden cambiar, los organigramas pueden reestructurarse, pero la autoridad ganada con hechos y carácter permanece. El emprendedor imparable no busca que lo llamen jefe, busca ser el referente natural que otros siguen porque saben que con él se llega más lejos. El verdadero liderazgo no se decreta, se conquista. Capítulo 22. Manejo de crisis. Cómo crecer en medio del caos. El rostro real del emprendedor aparece en la crisis. Cuando todo fluye, cualquiera puede parecer capaz. El mercado en bonanza, los clientes llegando solos, las ventas creciendo, ahí hasta el más inexperto se ve líder. Pero cuando llega la tormenta, cuando los números caen, la competencia muerde, los clientes desaparecen o una crisis externa revienta el tablero, es ahí donde se revela quién es emprendedor y quién solo jugaba a serlo. La crisis es el espejo más brutal, te desnuda y muestra la calidad de tu carácter. Crisis, destrucción o catalizador. Una crisis puede hundir tu negocio o convertirlo en una versión más fuerte de sí mismo. Depende de cómo la leas. El débil reacciona con pánico. Corre, improvisa, se queja y culpa a todo lo externo. El estratega ve materia prima. Entiende que cada caos trae nuevas reglas, y que adaptarse primero significa conquistar terreno nuevo. Las leyes de la crisis para el emprendedor imparable. 1. La información manda. El primero en comprender el nuevo panorama siempre tiene ventaja. 2. Velocidad sobre perfección. Decidir rápido con datos parciales es mejor que esperar la certeza que nunca llega. 3. Flexibilidad táctica. Si el plan A muere, el plan B debe estar listo. 4. Gestión emocional. El líder que transmite calma en medio del fuego se vuelve ancla para su equipo. 5. Oportunidad escondida. Toda crisis deja huecos, clientes desatendidos, competidores quebrados, necesidades nuevas. Ejemplos de grandes nacimientos en el caos. Empresas globales han surgido en recesiones, porque donde todos veían ruina, alguien vio oportunidad. Muchos imperios personales comenzaron en su peor fracaso, porque ese momento los obligó a reinventarse sin vuelta atrás.
La crisis no es el final, es el campo de entrenamiento que moldea a los emprendedores imparables. ¿Cómo crecer en medio del caos? Reestructura, no resistas. Aferrarse al cómo eran las cosas es firmar la sentencia de muerte. Refuerza lo esencial. En crisis, lo superfluo cae, lo vital se potencia. Haz de la innovación tu salvavidas. Nuevas soluciones, nuevos mercados, nuevas formas de entregar valor. Conviértete en roca emocional. Si tu equipo ve que no tiemblas, se mantendrán de pie aunque el suelo se quiebre. La crisis no es un enemigo, es un filtro que limpia el mercado de los improvisados. El emprendedor imparable no teme al caos, lo espera, porque sabe que ahí es donde se separan los que sobreviven de los que conquistan. Cada crisis es una prueba, o te quiebra o te eleva. La decisión siempre es tuya. Recuerda seguirme para más contenido de valor. Capítulo 23. Psicología del fracaso, lecciones ocultas en cada caída. El fracaso no es final, es un maestro con enseñanzas incómodas. El emprendedor promedio huye del fracaso como si fuera una mancha imborrable, como si caer lo definiera para siempre. Pero el fracaso no es un punto final, es un diagnóstico brutal. Te muestra dónde fuiste ingenuo, donde no viste el riesgo, donde te faltó estrategia o carácter. La diferencia está en cómo lo interpretas. El débil lo toma como sentencia, el fuerte como entrenamiento. La trampa del ego ante el fracaso. Muchos caen y se esconden porque creen que equivocarse los hace menos capaces. Otros culpan a todo menos a sí mismos, al mercado, al equipo, a la suerte. Ambos están equivocados. El fracaso no es un ladrón, es un profesor que cobra caro, pero enseña más que cualquier mentor. El problema es que sus lecciones son incómodas, te obliga a admitir que fuiste ingenuo, lento, confiado o desorganizado. Las leyes psicológicas del fracaso. 1. Cada caída deja huellas. Puedes borrarlas o estudiarlas. 2. Fracasar rápido es mejor que fracasar tarde. El error temprano te cuesta menos y te prepara más. 3. El dolor es señal de aprendizaje. Si duele, es porque tocó tu ego. Y ahí está el crecimiento. 4. Fracasar no es perder, es pagar matrícula. Los verdaderos perdedores son los que jamás intentan. Casos históricos y modernos. Emprendedores que hoy son leyenda cargan con quiebras, rechazos y fracasos que en su momento parecían definitivos. Lo que los salvó no fue el éxito inmediato, sino su capacidad de volver más inteligentes después de cada tropiezo. Grandes inventos nacieron tras decenas de intentos fallidos. Cada fracaso no era derrota, era información para acercarse al acierto. ¿Cómo usar el fracaso a tu favor? Documenta la caída. No escapes, escribe qué pasó y por qué. Identifica la grieta. Falló la ejecución, el análisis, la estrategia o tu disciplina. Cambia la narrativa. No digas fracasé, di pagué por aprender. Regresa más afilado. La experiencia de un fracaso vale más que 100 teorías de éxito. El fracaso es incómodo, duro y humillante. Pero es justamente esa incomodidad la que hace que moldee a los emprendedores imparables. Los que lo entienden saben que no es un cementerio, sino un campo de entrenamiento. Fracasar no es caer, fracasar es negarse a levantarse con las lecciones aprendidas. Capítulo 24. Cómo leer el mercado como un ajedrecista. El que entiende patrones mueve primero, y el que mueve primero domina. Un emprendedor promedio ve el mercado como un lugar caótico lleno de competencia, modas pasajeras y clientes impredecibles. El emprendedor imparable lo ve como un tablero de ajedrez, aparentemente complejo, pero gobernado por patrones y movimientos previsibles. El ajedrecista no improvisa, anticipa. Mientras los demás reaccionan, él se adelanta porque entiende que todo competidor, cliente o tendencia es una pieza que se mueve bajo reglas específicas. El mercado no es un misterio, es un juego con patrones. Quien los descifra, juega con ventaja. El valor de leer antes de actuar. En los negocios, el primero en actuar con inteligencia tiene la mayor ventaja. El que detecta una necesidad antes que otros, crea la solución y se posiciona como pionero. El que entiende cómo piensa el consumidor, diseña productos que parecen adivinar deseos ocultos. El que anticipa movimientos de competidores, neutraliza sus jugadas antes de que ocurran. En ajedrez, ganar no depende de mover más rápido, sino de mover mejor. Lo mismo en el mercado, la velocidad sin estrategia es solo ruido. Patrones invisibles del mercado. Así como un maestro de ajedrez reconoce configuraciones de piezas y deduce posibles desenlaces, el emprendedor debe entrenar su mente para detectar patrones invisibles. Un patrón es de consumo,
¿Qué están comprando las masas y por qué? ¿Qué cambios en la cultura, economía o tecnología los influyen? 2 patrones de frustración. Detrás de cada queja, hay una oportunidad de oro. El mercado siempre revela dónde está insatisfecho. 3 patrones de ciclo. Todo mercado sube, madura y decae. El que lo entiende, se adelanta al próximo ciclo en lugar de quedarse defendiendo el pasado. 4 patrones de imitación. Cuando muchos empiezan a copiar una tendencia, significa que ya está saturada. El ajedrecista se mueve una jugada antes. Pensar como un general, no como un soldado. El emprendedor reactivo es un soldado. Espera órdenes del mercado y responde a lo que otros hacen. El emprendedor estratégico es un general. Diseña el movimiento, coloca a los demás a reaccionar y controla el ritmo del juego. El soldado se pregunta, ¿qué está funcionando ahora? El general se pregunta, ¿qué funcionará después y cómo puedo moverme primero? La diferencia entre ambos es abismal. Uno sigue, el otro domina. La anticipación como arma. En ajedrez, el maestro piensa varias jugadas adelante. En los negocios, ocurre lo mismo. El que lanza una innovación antes que los demás, marca el estándar. El que prevé una crisis económica, ajusta su modelo y sobrevive mientras otros caen. El que entiende el cambio cultural, crea productos que se vuelven inevitables. Anticipar no es adivinar, es leer el presente con tanta claridad que el futuro se hace evidente. Estrategias prácticas para leer el mercado como un ajedrecista. Un escucha activa al cliente, no pregunte solo lo que quiere, escucha lo que no dice, frustraciones, miedos, aspiraciones. 2 Analiza a los competidores como piezas. ¿Quién mueve rápido pero sin dirección? ¿Quién acumula poder en silencio? ¿Quién está a punto de colapsar? 3 Identifica los puntos ciegos del mercado. Donde nadie está mirando, suele estar la oportunidad real. 4 Haz escenarios múltiples. Así como el ajedrecista imagina varias jugadas posibles, el emprendedor debe preparar varios caminos. Si sube la demanda, si cae la economía, si entra un nuevo competidor. 5 Muévete antes de que sea obvio. Cuando la mayoría empieza a ver la tendencia, ya es tarde para dominarla. Ejemplo histórico. Las grandes empresas que hoy parecen invencibles lo son porque movieron primero en su tablero. Netflix vio antes que nadie que el futuro del entretenimiento no eran los DVDs, sino el streaming. Apple entendió que un teléfono no sería solo para llamadas, sino el centro de la vida digital. Amazon no nació para vender libros. Ese fue solo el peón inicial en un tablero donde la verdadera visión era dominar el comercio digital global. Ninguno de ellos reaccionó al mercado. Ellos hicieron que el mercado reaccionara a ellos. El mercado premia a los que piensan como ajedrecistas. Los que leen patrones, los que mueven primero, los que no esperan a que sea evidente. El emprendedor imparable no juega a no perder, juega a ganar, a controlar el tablero, a hacer que los demás reaccionen a sus jugadas. Quien entiende patrones, anticipa. Quien anticipa, domina. Y quien domina, no compite, gobierna. Capítulo 25. Innovar con propósito, romper moldes sin perder el rumbo. La innovación se ha convertido en una palabra gastada, repetida en cada discurso empresarial como si fuera la llave mágica del éxito. Pero la mayoría olvida algo esencial: innovar sin propósito es ruido. Es lanzar ideas que brillan por un instante y se apagan sin dejar huella. El emprendedor imparable entiende que la verdadera innovación no es un acto de azar, sino una decisión estratégica. Romper moldes, sí, pero siempre con una brújula clara que lo conecte con su misión. Muchos creen que innovar es simplemente hacer algo nuevo, cuando en realidad la innovación estratégica significa resolver mejor un problema real, generar valor donde otros no lo ven, o rediseñar el camino para que el cliente llegue antes y con menos fricción a lo que desea. Innovar con propósito no es buscar reconocimiento por ser creativo, es moverse con precisión para que cada cambio, cada idea y cada ruptura sirvan a un objetivo mayor. El emprendedor debe preguntarse siempre: ¿esta innovación acerca a mi negocio a su visión o lo distrae con espejismos? La historia está llena de compañías que se obsesionaron con ser diferentes y terminaron perdiendo su esencia. Porque innovar no es dispersarse, es concentrar la energía en una dirección que impacte y perdure. Piensa en cómo grandes referentes transformaron industrias. Tesla no innovó inventando el automóvil eléctrico, ya existía. Innovó con propósito al hacerlo deseable, aspiracional y viable a gran escala. Spotify no inventó la música digital, innovó con propósito al cambiar el acceso, de poseer canciones a tener todo un universo musical en el bolsillo. En ambos casos, la clave no fue la novedad técnica, sino alinear la innovación con un rumbo claro. El emprendedor camaleónico que vimos en capítulos anteriores muta para sobrevivir,
el innovador con propósito muta para conquistar. La diferencia está en que no se deja arrastrar por cada moda pasajera, sino que usa la creatividad como arma para avanzar en la ruta que él mismo eligió. Sabe que no todo lo nuevo merece ser implementado. Elige con frialdad. Descarta lo brillante pero inútil. Invierte solo en aquello que, aunque desafíe lo establecido, lo impulsa hacia el mismo norte que lo guía desde el inicio. Innovar con propósito requiere disciplina y visión. Disciplina para no caer en la trampa de querer cambiarlo todo solo por llamar la atención. Visión para entender qué cambios construyen ventaja real y cuáles solo distraen. El mercado admira a los que se atreven a romper moldes, pero solo sigue a los que rompen moldes con sentido. En los negocios, no gana el que más inventa, sino el que innova con intención estratégica. Porque la verdadera innovación no es un espectáculo, es un golpe calculado que reordena el tablero a tu favor. Capítulo 26. La mentalidad de abundancia frente a la escasez. El emprendedor imparable ve oportunidades donde otros ven límites. Uno de los errores más comunes de quienes fracasan en el camino del emprendimiento es que interpretan la vida desde la óptica de la escasez. Ven el mercado como un pastel limitado, donde cada rebanada ganada por alguien significa menos para ellos. Piensan en términos de carencia, falta de dinero, falta de contactos, falta de tiempo, falta de recursos. Y lo que no entienden es que esa mentalidad no solo los limita, los condena. El emprendedor imparable no se alimenta de lo que falta, sino de lo que puede crear. Su mirada no se centra en la escasez de medios, sino en la abundancia de posibilidades. Donde otros ven un obstáculo, él detecta materia prima para construir. Donde la mayoría solo percibe un mercado saturado, él observa huecos invisibles listos para ser explotados. La mentalidad de abundancia no es ingenuidad ni optimismo vacío. No significa pensar que el universo proveerá mágicamente. Significa tener la certeza de que, si se observa con la perspectiva correcta, siempre hay un ángulo nuevo, siempre hay un valor oculto, siempre hay espacio para quien sabe jugar con estrategia. La abundancia es una forma de leer el tablero, no como un espacio rígido con piezas fijas, sino como un terreno flexible donde puedes rediseñar las reglas. Un ejemplo claro está en cómo se interpretan las crisis. El que vive en la escasez se paraliza, la economía está mal, no hay clientes, no se puede vender. El que vive en abundancia dice, la competencia está débil, el mercado está confundido, ahora es mi momento de entrar con fuerza. La diferencia no está en los hechos, sino en la percepción mental. Y esa percepción define quién retrocede y quién avanza. El emprendedor imparable sabe que no todo está en lo material. La verdadera abundancia está en la capacidad de pensar, crear y ejecutar. Una sola idea bien aplicada puede derrotar al que tiene millones en capital. Una estrategia bien diseñada puede superar a 10 empresas mejor equipadas. Y esa convicción le permite operar sin miedo, porque entiende que el límite nunca está afuera, el límite está en la mentalidad con la que observa el mundo. Vivir en abundancia es elegir creer que el mercado no es un juego de suma cero. No se trata de arrancar pedazos de un pastel ajeno, sino de hornear pasteles nuevos. El emprendedor imparable no compite únicamente por lo que existe, expande, transforma, reinventa. Su fuerza está en generar oportunidades donde la mayoría solo percibe vacío. En los negocios, como en la vida, el recurso más valioso no es el dinero, ni el tiempo, ni los contactos. Es la mentalidad con la que enfrentas el terreno. El que piensa desde la escasez siempre se sentirá víctima. El que piensa desde la abundancia siempre encontrará un movimiento. El ADN del emprendedor imparable está marcado por esta verdad. El mundo es tan amplio como tu visión, y las oportunidades solo se revelan ante quienes se atreven a mirar más allá de los límites aparentes. Capítulo 27. Estrategias para dominar la atención en la era digital. En un mundo ruidoso, el que controla la atención controla el poder. Vivimos en la era más saturada de información de la historia. Cada segundo se publican miles de vídeos, millones de palabras, decenas de noticias que desaparecen en cuestión de minutos. El recurso más escaso ya no es el dinero, ni siquiera el tiempo, es la atención. Y quien logre dominarla, dirigirla y retenerla, se convierte en dueño del poder real. Las marcas, los influencers, los emprendedores, todos compiten en el mismo campo, la mente del consumidor. Pero no luchan por vender primero, luchan por ser recordados. Porque en este mercado hiperconectado no gana el que grita más fuerte, sino el que logra que su mensaje corte el ruido, penetre en la mente y permanezca ahí. La atención no se compra únicamente con anuncios, se gana con relevancia. La gente no recuerda a quien le habla de todo, sino a quien le habla con precisión quirúrgica sobre lo que le importa en ese instante.
Por eso el emprendedor imparable entiende que su negocio no es solo vender productos o servicios, sino producir significado. Cada publicación, cada palabra, cada imagen debe tener un propósito, sembrar una huella en la memoria del otro. Pero aquí está la trampa: la atención es volátil, frágil, cambia en segundos. ¿Cómo dominarla? A través de 3 estrategias esenciales. Un impacto inmediato. Los primeros segundos son todo. En un mundo de scroll infinito, si no capturas en el inicio, estás muerto. La narrativa debe empezar con un gancho brutal, una frase, una imagen o un dato que obligue a mirar. 2. Consistencia de presencia. No basta con aparecer una vez. El cerebro humano recuerda lo repetido. El emprendedor que se muestra todos los días, con calidad y constancia, se convierte en una referencia inevitable. La atención se conquista por acumulación. 3. Control emocional. La atención humana no sigue a la lógica, sigue a la emoción. El que sabe provocar curiosidad, sorpresa, admiración o incluso controversia, se asegura de que su mensaje no solo sea visto, sino sentido. Y lo que se siente, se comparte. El emprendedor imparable sabe que la atención no se trata de agradar a todos, sino de construir un imán que atraiga a los indicados. Los grandes imperios digitales no nacieron complaciendo, nacieron polarizando, generando conversación, obligando a la gente a detenerse en medio del ruido. Quien domine la atención controla el mercado, y quien controle el mercado dicta las reglas. Porque en la era digital el producto es secundario, lo que se vende primero es la historia que captura miradas. Todo lo demás viene después. El emprendedor común busca clientes. El emprendedor imparable busca atención. Porque sabe que la atención, bien dirigida, se convierte en influencia, y la influencia es el poder más valioso de nuestro tiempo. Capítulo 28. La obsesión con el aprendizaje continuo. El conocimiento no es opción, es la gasolina del crecimiento imparable. El emprendedor común cree que aprender es una etapa: estudiar, graduarse y después aplicar. El emprendedor imparable sabe que el aprendizaje nunca termina, porque el mundo jamás se detiene. Cada día nacen nuevas tecnologías, surgen nuevas tendencias y cambian los hábitos de consumo. Quien deja de aprender, se condena a competir con armas viejas en un campo de batalla moderno. El aprendizaje continuo no es un lujo intelectual, es una necesidad estratégica. No se trata de acumular diplomas ni de leer por entretenimiento, se trata de adquirir y aplicar conocimientos que se conviertan en ventaja competitiva. En un mercado donde todos quieren ser visibles, el que aprende más rápido y mejor ejecuta, se adelanta al resto y se vuelve casi imposible de alcanzar. Pero aquí está la diferencia clave: no basta con aprender de libros, cursos o conferencias. El aprendizaje imparable exige 3 dimensiones. 1. Aprender del mundo real. Cada fracaso, cada error y cada interacción con clientes o competidores es una lección disfrazada. Los grandes emprendedores convierten cada golpe en sabiduría práctica. 2. Aprender de otros. El ego es el peor enemigo del aprendizaje. Quien cree que ya lo sabe todo, se condena a la irrelevancia. El emprendedor imparable busca mentores, observa competidores y absorbe lo mejor de cada uno. 3. Aprender del futuro. No basta con entender lo que pasa hoy. La obsesión real está en detectar lo que vendrá mañana. Anticipar tendencias, leer patrones y prepararse antes de que los demás despierten. El aprendizaje continuo es más que información, es adaptación acelerada. Significa reinventarse tantas veces como sea necesario sin perder la esencia del propósito. Es un proceso incómodo, porque obliga a reconocer ignorancia y aceptar vulnerabilidad, pero precisamente ahí nace la fuerza. El conocimiento es gasolina, pero solo quema si se usa. El emprendedor imparable no acumula datos, transforma conocimiento en acción. Aprende, aplica, ajusta y repite. Y esa espiral lo hace crecer de manera exponencial, mientras los demás se estancan en su comodidad. Los imperios no se sostienen con suerte, sino con sabiduría. Y la sabiduría solo llega a quienes se obsesionan con aprender incluso cuando creen que ya han ganado. Porque el verdadero poder del emprendedor imparable no está en lo que sabe hoy, sino en lo que está dispuesto a aprender mañana. Capítulo 29. El legado del emprendedor, más allá del dinero. El verdadero éxito se mide en huellas, no solo en cifras. Muchos entran al juego del emprendimiento con un objetivo único: generar dinero. Y sí, el capital es vital, es la sangre que mantiene vivo el proyecto. Pero si el dinero fuera suficiente, veríamos a cada millonario dormir en paz, satisfecho, pleno. La realidad es otra. Abundan empresarios ricos con vidas vacías,
imperios construidos sobre cimientos frágiles, fortunas que desaparecen en una generación porque nunca existió algo más grande que las cifras. El emprendedor imparable entiende que el dinero es un medio, no un fin. Su verdadera obsesión no es solo vender más, sino trascender. Trascender significa dejar una huella que permanezca incluso cuando él ya no esté. Es construir algo que inspire, transforme o mejore la vida de otros. Ese es el verdadero legado, no el capital acumulado, sino el impacto provocado. Existen 3 niveles de legado. 1. El legado material. Empresas, patrimonios, estructuras que otros pueden continuar. Esto es valioso, pero limitado si no va acompañado de propósito. Sin dirección, el dinero heredado se convierte en arma de doble filo. 2. El legado cultural. La mentalidad, los valores y los principios que impregnan una organización y que siguen vivos aunque el fundador se haya ido. Son las reglas no escritas que definen cómo se actúa cuando nadie está mirando. 3. El legado humano. El más poderoso de todos. Las vidas que se transforman gracias a tu existencia. Clientes que cambiaron su realidad, equipos que crecieron contigo, personas que encontraron inspiración en tu ejemplo. El legado no se construye al final, se construye desde el inicio. Cada decisión, cada sacrificio y cada movimiento estratégico deja una marca. El emprendedor imparable se pregunta, ¿esto suma o resta a lo que quiero dejar? Porque entiende que su historia no se mide solo en contratos firmados ni en edificios levantados, sino en el eco de lo que deja en otros. Dejar legado no es altruismo vacío, es también estrategia. Una marca con propósito trasciende generaciones. Un equipo que siente que forma parte de algo más grande se vuelve inquebrantable. Un cliente que percibe un impacto real se convierte en embajador eterno. El legado es el multiplicador más poderoso de todos. El verdadero éxito no se mide en cuántos ceros hay en la cuenta, sino en cuánto tiempo permanece tu influencia después de que ya no estás. Dinero puede tener cualquiera, huellas, solo quienes entienden que el emprendimiento no es un camino de enriquecimiento rápido, sino de construcción eterna. El emprendedor imparable no trabaja solo para sí mismo, trabaja para dejar una historia que otros quieran continuar. Porque al final, los números se olvidan, pero el impacto jamás. Capítulo 30. El mapa final. Convertirte en un emprendedor imparable. No se trata de un destino, sino de un ADN que se forja día a día. El emprendedor común busca un destino, llegar a la cima, alcanzar la libertad financiera, construir una empresa que le dé reconocimiento. Pero el emprendedor imparable entiende algo mucho más profundo, no hay destino final. No existe un punto en el que digas, ya llegué y todo termine. Lo que existe es un camino infinito donde la identidad y la disciplina valen más que cualquier meta puntual. Convertirse en un emprendedor imparable no es cuestión de suerte, ni de talento aislado, ni siquiera de una idea brillante. Es cuestión de ADN mental. Y ese ADN no nace contigo, se forja todos los días con lo que eliges pensar, hacer y resistir. El mapa final no es un listado de pasos secretos ni una fórmula mágica. Es un sistema de principios que se consolidan a través de la práctica constante. Una disciplina como fundamento. No importa el talento que tengas, si no eres constante, tu imperio se derrumba. La disciplina no es opcional, es la columna vertebral. 2. Mentalidad estratégica. Un emprendedor imparable no reacciona, anticipa. Lee el mercado como un ajedrecista, piensa como un general y actúa como un arquitecto de futuro. 3. Resiliencia inquebrantable. El fracaso no lo rompe, lo endurece. Cada caída es un peldaño. Donde otros se retiran, él se entrena. 4. Visión de legado. No construye solo para sí mismo. Su motor no es acumular, sino trascender. Cada acción suma a la huella que quiere dejar en el mundo. 5. Ejecución implacable. Sueños sin acción son ilusiones. El emprendedor imparable convierte ideas en planes, y planes en resultados. No espera a estar listo, actúa y mejora en el proceso. Ser imparable no es cuestión de destino, sino de identidad. Es levantarte cada día con hambre, con visión y con el compromiso de empujar aunque el terreno esté en contra. Es entender que las batallas externas se ganan solo cuando primero dominas las internas. El mapa final es simple y brutal, elige ser imparable. No una vez, no cuando todo esté alineado, sino cada día, con cada decisión, con cada sacrificio que los demás no están dispuestos a hacer. Porque el emprendedor común busca sobrevivir, el imparable crea, domina y trasciende. Al final, no se trata de llegar a la cima. Se trata de convertirte en alguien que, incluso si todo se derrumba, puede volver a empezar y reconstruirlo todo,
más grande y más fuerte que antes. Ese es el verdadero ADN del emprendedor imparable, nunca depender del mundo, porque lleva el poder de crear dentro de sí mismo.